Bueno, muy buenos días. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario y urgente convocado para el día de hoy, con un punto único y vinculado con la aprobación definitiva del presupuesto general del 2023. Lo primero es ratificar la urgencia y antes de eso pues yo le quiero dar la palabra al señor interventor para que explique qué es lo que ha ocurrido con esta alegación, que no ha venido al pleno previamente y que debería haber estado aquí. Bueno, buenos días a todos. Simplemente se ha detectado un error, que en la consulta que se hace por palabras en el motor de búsqueda no apareció ninguna alegación en su día. Incluso yo, estando como responsable del área de registro, pues se hizo un informe diciendo que no había alegaciones, cuando se ha detectado que había una alegación que, bueno, que no está dentro del marco de lo que establece el artículo, creo que el 170 de la Ley de Haciendas Locales, pero es cierto que, bueno, que había que resolverlo por el Pleno. Si no hay alegaciones, pasa directamente a definitivo, con lo cual se publicó directamente. Ignacio, que estaba de interventor entonces, procedió a tramitar la publicación definitiva y salió en el boletín oficial de la provincia como definitivo. Entendemos que es necesario un acuerdo plenario que ratifique que como definitivo. O sea, que lo único que hace es retrotraer las actuaciones al periodo después de la exposición y el acuerdo de pleno es el que tiene que ratificar como definitivo y se vuelva a publicar. Y, bueno, en realidad es una incidencia que se ratifica con el pleno de hoy. Entendemos, y bueno, si lo tiene bien el pleno. Bueno, el primer punto es la ratificación de la urgencia, que con esta explicación, bueno, pues creo que queda justificada. ¿Algún inconveniente en tratar este punto? Bueno, pues pasamos a su debate. ¿Tiene usted la palabra, señor Sánchez? ¿José María? Señor Rodríguez. Sí, pues, buenos días. Eso. Buenos días a todos y, bueno, únicamente tendremos que tratar el tema de la alegación que hay. La alegación, por otra parte, hay que tener en cuenta que de alguna manera ya se hizo en el transcurso de la tramitación del presupuesto, porque viene precisamente a ratificar lo que ya el proponente decía en su momento, en cuanto a que no estaba de acuerdo en la forma de hacer el presupuesto el equipo de gobierno. El equipo de gobierno hizo el presupuesto que entiende debe ser el que tendríamos que tener para gobernar. En esa alegación no se atiende a los tres conceptos que hay recogidos en la ley para que la alegación sea admitida. La ley dice taxativamente en el artículo 170.2 que únicamente podrán establecerse reclamaciones contra el presupuesto: A, por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley, que no es el caso; B, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de preceptos legales o de cualquier otro título legítimo; y C, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos del presupuestados, o bien de estos respecto de las necesidades para los que esté previsto. O sea que en ninguno de los tres casos se entienden que recoja esta alegación y por lo tanto nosotros la vamos a inadmitir. Muy bien. ¿Alguna intervención al respecto? Señor Bizcocho. Bueno, lo primero, buenos días, compañeros y televidentes. Aquí hay varias cosas que habría que mejorar en este punto que se lleva hoy. Lo primero es que si yo no hubiera tenido una conversación con el señor interventor, no estaríamos hoy aquí. Y no estaríamos hoy aquí porque aún creía yo que el pleno de presupuesto pues, no se había llevado de forma definitiva al pleno. Entendiendo desde el punto de vista que solo había, que había más alegaciones
independientemente de la mía. Pero bueno, habiendo una, entendía que, bueno, que por circunstancia X, pues aún no se había llevado a pleno de forma definitiva. La cuestión es, obviando que sea un error humano de motor de búsqueda, etcétera, etcétera, no sé cómo se ha buscado las alegaciones, porque el título de mi alegación, de la alegación de nuestro grupo municipal, es alegación, alegación de adelante. Entonces, con poner la palabra alegación hubiera aparecido. No sé cómo se buscan las alegaciones. Mi duda en el momento que tuve la conversación con el señor interventor era que yo al menos sabía que había una, que no sabía si del resto de partidos o había de la ciudadanía en general, que para eso se expone públicamente en ese plazo de 15 días. Independientemente de ese fallo humano, de motor de búsqueda, etcétera, etcétera, se ha estado gastando unos presupuestos que a priori no sé qué implicaciones legales puede tener el que se ha tirado unos presupuestos que no han sido aprobados de forma definitiva. Eso me gustaría que se aclarara. También estábamos hablando de unos presupuestos en los cuales, cuando se lleva a pleno, se explica e incluso se vende como los mejores de la historia de este ayuntamiento, existiendo un equilibrio entre gastos e ingresos para todas las aplicaciones que se supone que se ponen sobre la mesa, que eran prioritarias para este equipo de gobierno. Con lo que se entiende también, o entendemos, que no era necesario un extra económico para sufragar ese tipo de aplicaciones que estaban presupuestadas con un equilibrio. Vuelvo a decir, según los informes del señor interventor, equilibrio económico, con lo que tampoco entendemos por qué es necesario un aumento en los créditos para sufragar esas aplicaciones. Por último, centrándome en la alegación la expliqué en su momento, pues es la misma que la enmienda que propusimos en su día en el Pleno sobre las prioridades que tiene este equipo de gobierno a la hora de realizar sus gastos. Nosotros entendemos que para nosotros es mucho más prioritario redirigir los ingresos y gastos de esos presupuestos para que el principal valor o necesidades de la población de Coria fueran sufragadas. En este caso, emergencia social y ayudas económicas familiares. Modificando el presupuesto para que esta aplicación, para que lo prioritario en el presupuesto del ayuntamiento fuera que no hubiera ninguna familia que pasara necesidades. Y por eso aumentamos el presupuesto a más de $500.000 de euros. Pero bueno, esta alegación pues pierde un poco el sentido al haberse ya empezado a tramitar unos presupuestos y gastarse. Entonces no tiene mucho sentido decir que vamos a modificar unos presupuestos los cuales ya se han ido gastando. Entonces entiendo que el punto del orden del día, el pleno de hoy, es un poco para escurrir el bulto de este error, desde mi punto de vista, bastante grave y que no sé qué tipo de implicaciones tendrá. Así que bueno, pierde un poco el sentido nuestra alegación, aunque era necesario y era nuestro trabajo poner una alegación a unos presupuestos los cuales entendíamos que no eran ni prioritarios ni iban en el sentido de nuestra línea política. Al menos nosotros ejercimos nuestro derecho a intentar modificarlo hasta el último trámite. Poco más. No sé si el resto de compañeros hicieron alegaciones, no las hicieron, si ha habido ciudadanía que ha hecho alegaciones ahora mismo y tampoco sé en qué sentido. Así que nada más que añadir desde nuestro punto de vista. Gracias. Señor Parrado. Nosotros, en el mismo sentido que el compañero de adelante, no nos parece un simple error, nos parece un error muy grave porque durante varios meses este ayuntamiento ha estado funcionando con un presupuesto que no era legal, porque no se había llevado a pleno y se había publicado de manera ilegal. Nosotros hemos pedido informe a Secretaría e intervención sobre, como dice, las consecuencias jurídicas y daños que se han podido ocasionar al Ayuntamiento de Coria del Río debido a esta negligencia y estamos a la espera de ello, pero consideramos que es un hecho muy grave, es un hecho muy grave. Y también vamos a pedir, lo hacemos ya públicamente aquí en el Pleno y queremos que conste en
en el acta el informe de trazabilidad de las búsquedas que se hicieron en su momento de las alegaciones, entre otras cosas para saber qué es lo que falló para que no falle en otras ocasiones. Muchas gracias. Señor Martínez. Sí, bueno, nosotros, como ya dijimos en su día en el Pleno, nosotros vamos a votar en contra porque no es unos presupuestos nuestros, y respecto al error, bueno, esperemos que se subsane lo antes posible y nada más. Muchas gracias. Señor Sánchez. Sí, yo no sé si el señor interventor habla chino o habla rumano, porque en base a lo que ha dicho y a sus intervenciones tengan el arrojo y la valentía de pedir lo que tienen que pedir. Si es muy grave, pidan que se le abra un expediente disciplinario. Tengan la valentía de pedir que se le abra un expediente disciplinario al funcionario que haya cometido el error, porque aquí se acaba de asumir el error por un funcionario público. Error además entendible, porque ustedes llevan aquí, el que más y menos, 12 años y saben que no estamos en el trámite de alegaciones, estamos en el trámite de reclamaciones, con lo cual, si han metido reclamaciones, pues no costaba ninguna. ¿Que debería de haber buscado alegaciones? Pues seguramente también debería de haber buscado al funcionario que le ha hecho las alegaciones. El informe, pues ya está el informe del señor interventor con su explicación que ha dado aquí. En cualquier caso, para pedir un informe, señor Parrado, hacen falta 7 concejales. ¿Vale? Con lo cual, el trámite en el que estamos, pues lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley Reguladora el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. En un trámite de subsanación, no es un vicio de nulidad, entiendo, pues no consta el informe de secretaría, sino que lo que estamos es subsanando, porque la alegación como tal se vio como enmienda en el Pleno de Presupuesto y fue rechazada. No hay ninguna más, salvo que el error sea más grave y aparezca mañana otra. En principio me imagino que ya se habrá buscado tanto alegaciones como reclamaciones, que es en lo que estamos, en el trámite de reclamaciones al presupuesto, y tampoco han sido todos estos meses, ¿no? La publicación definitiva se hizo una vez pasado el plazo y además 2 veces. O sea, se podían haber visto el BOE y se hizo 2 veces. Y me consta además que al anterior interventor, por varios delegados, porque hacía falta la publicación de el anuncio de la aprobación definitiva, se le preguntó en varias ocasiones cuándo se va a publicar, y por lo tanto el señor interventor, el de ahora y el de antes, los dos, estaban al tanto de la tramitación del expediente. Por eso termino como empecé. No sé si van a tener arrojo y valentía y van a pedir que se le abra un expediente disciplinario. Bueno, supongo que la sangre no llegará al río. Espero. Bueno, voto favorable. ¿Tenemos que votar? ¿Segundo turno? Pues, ¿tiene usted la palabra? Paso a leer el informe del señor interventor, donde dice: en relación a su petición de informe en el que interesa posibles alegaciones, reclamaciones, con lo que si el señor interventor entiende que las dos palabras alegaciones y reclamaciones son posibles, no va al lugar que usted diga que lo que había que buscar eran reclamaciones, cuando se entiende que eran alegaciones y reclamaciones. Simplemente era para apuntillar que cuando uno busca y hace un informe diciendo que son posibles las alegaciones o reclamaciones, habría que haberlo buscado todo. Independiente de que sea un error humano, se comprende. Evidentemente, aquí somos humanos todos, independiente de que seamos trabajadores, funcionarios, cargos públicos, etcétera, etcétera. Aquí no estamos poniendo en tela de juicio la labor del funcionario en su motor de búsqueda, en su forma de buscar alegaciones o reclamaciones. Eso, al menos desde este grupo municipal. Aquí lo que estamos poniendo en tela de juicio es el problema existente legal de que se hayan aprobado sin tener en cuenta una serie de reclamaciones, alegaciones, para que se aprobaran unos presupuestos definitivos y que se han estado gastando durante este tiempo, sin entrar en el fondo de si la alegación es legal, no es legal, si está dentro de los puntos requeridos, no están dentro de los puntos requeridos. Voy a decir que ya la misma pierde fuerza al haberse ido gastando estas aplicaciones. Entendiendo, vuelvo a decir, que eran unos presupuestos que eran equilibrados, según se vendió desde el equipo de gobierno,
que eran los mejores de los últimos tiempos y que los ingresos y los gastos eran adecuados para que no se necesitara ningún tipo de adición económica para los mismos. Nada más, gracias. ¿Algo más? Señor Parrado. Nosotros seguimos reclamando los informes porque creo que ante un hecho tan grave se debe informar correctamente, y también vamos a reclamar el informe de trazabilidad para ver cómo se ha hecho la búsqueda, si lo hay. Nada más. Señor secretario, ¿quiere añadir alguna cuestión para aclarar este tema? En primer lugar, en cuanto a una cuestión de orden, que es que muy recurrentemente se están pidiendo informes a la Secretaría por quien no tiene la competencia o en supuestos en los que no procede porque no se dan los requisitos legales. Ruego que todo el mundo se ajuste a lo que dice la normativa en cuanto a la petición de informe. No obstante, voy a intervenir porque me lo pide el alcalde, que en este caso sí procede. A ver, lo que ha pasado, entiendo yo, es que ha habido un error, se ha reconocido por la intervención. No en la intervención, ha sido más bien en el registro, en el sentido de que no ha aparecido esa alegación, por cuestión de en fin, errores humanos tenemos todos, como se acaba de decir, ¿no? En ese caso, lo que ha pasado, entiendo yo, es que realmente el presupuesto no ha llegado a aprobarse. No ha llegado a aprobarse porque ni el Pleno ha conocido de las alegaciones y, por tanto, no ha podido resolver sobre ellas, ni tampoco el alcalde lo ha aprobado, puesto que lo que el alcalde ha reconocido es simplemente, se ha mandado un anuncio a boletín, en el sentido de que OPLEGUE, o sea, por disposición de la ley, el presupuesto ha quedado elevado a definitivo. Eso es lo que ha pasado. Realmente no ha habido una aprobación formal, que yo conozca al menos, y lo que ha habido es un anuncio en el boletín en donde se decía que por disposición de la ley, al no haber habido alegaciones, el presupuesto quedaba elevado a definitivo. En este caso entiendo entonces, por tanto, que no se ha aprobado. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento, desde mi punto de vista? Ese es el mejor criterio de la intervención. Si no hay una aprobación, hay una publicación, efectivamente, pero si no ha habido una aprobación, evidentemente el presupuesto prorrogado ha seguido surtiendo efectos. No es que no haya habido presupuesto. Si no hay un presupuesto nuevo, automáticamente queda vivo el prorrogado, porque no podemos estar sin presupuesto. Entonces se pueden dar dos circunstancias en este momento: que el Pleno apruebe el presupuesto, en cuyo caso pues es un error que queda subsanado, puesto que todos los presupuestos cuando se aprueban tienen efecto el día 1 de enero, lo dice así el artículo 21.6 del Real Decreto 500/90. Una vez que se aprueba el presupuesto, los efectos se retrotraen al día 1 de enero del año en curso, con lo cual no habría ningún problema. Si ustedes no aprobaran el presupuesto, entiendo que habría estado aplicándose el prorrogado, y en el caso de que hubiera algún gasto que no tuviera partida, que supongo que habría que mirar en la intervención, si se ha hecho algún gasto que no hubiera tenido encaje en el presupuesto prorrogado, entiendo que deberían de hacer las modificaciones presupuestarias de modo inmediato sobre el prorrogado para dar cobertura a esos gastos. Porque, claro, hay personas que han prestado servicios, hay personas que han trabajado para el ayuntamiento, hay personas que han suministrado bienes para el ayuntamiento y, por tanto, esas personas tienen que cobrar. Y lo que hay que, en todo caso, salvaguardar es el evitar el enriquecimiento injusto de la Administración. En este caso, habría que hacer todas las modificaciones presupuestarias que hicieran falta para dar cobertura a esos gastos que ya en este caso sobre el prorrogado. Por tanto, esas son las dos circunstancias que se pueden dar. Muy bien. Señor Sánchez, por terminar, ¿hace falta algo más? Nada más. Bueno, pues voto favorable. Tenemos que votar la inadmisión, ¿entiendo? Votamos la propuesta dice varias cosas, ¿no? La propuesta de acuerdo es retrotraer las actuaciones al momento de la finalización del periodo de exposición pública del presupuesto total, dejando sin efecto las publicaciones llevadas a cabo el 11 de febrero y 8 de marzo del presente. Declarar la inadmisión del escrito presentado mediante registro número 1864 de fecha 26 de enero del Grupo Municipal Adelante Coria del Río, que hace referencia a la alegación de sustitución presupuesto 2023. Elevar el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general del 23 a definitivo, en los mismos términos que fueron acordados en el Pleno de 5 de enero. Cuarto, proceder a la publicación de anuncio del acuerdo de aprobación definitivo del presupuesto del ejercicio 2023. Comunicar copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma y dar cuenta a los servicios económicos municipales. Pues nada. ¿Votos favorables a la propuesta? Por sí. ¿Votos contrarios? Francisco, tú perdóname.
Y abstención, bueno, de Francisco Gutiérrez. Muy bien, pues queda aprobada la propuesta. Punto primero es la aprobación de borradores de actas de sesiones de los días 27 de abril de carácter extraordinario y 27 de abril con carácter ordinario. ¿Algún inconveniente con las actas? Todo bien, ¿no? Muy bien, pues se aprueban. El segundo punto, la aprobación definitiva del reformado del estudio de detalle de las parcelas T1, T2 y VB2 del plan parcial SAU R7 a R7, para que la gente nos entienda la zona de los naranjos. Señor Sánchez, ¿qué ha dicho la comisión? Sí, si quiere, por economía, en todos los puntos, votos a favor de Andalucía por sí o sin y abstención del resto. Sí, en este caso lo que traemos es la aprobación ya definitiva. Se aprobó el 4 de agosto de 2022 la inicial. Una vez cumplidos todos los trámites, no ha habido nada y, por lo tanto, hoy traemos ya la aprobación definitiva, remitir la documentación a la consejería, la publicación en el boletín y remitirlo también al registro de la propiedad competente, que en este caso es el número 1. ¿Algún inconveniente al respecto? Nada. Entiendo que se aprueba por unanimidad, ¿verdad? Bueno, pues votamos entonces. ¿Votos favorables a la propuesta? ¿Abstenciones? Antonio se abstiene. Bueno, pues queda aprobado. El tercer punto es autorizar la cesión del contrato para la explotación en régimen de no acumulabilidad del servicio de bar con cocina y sin música en el complejo polideportivo Alcalde Fernando Suárez Villar. Señor Sánchez, tiene usted la palabra. En este caso ya se explica a la comisión el motivo por el que se pide la cesión del contrato, estando ajustado a derecho, pues se somete al órgano competente, que es este plenario. ¿Alguna intervención? Sí, señor Bizcocho, adelante. Sí, un par de cosillas. Primero, que en el informe que se nos traslada hace referencia a una Junta de Gobierno del 8 del 4 del 23, la cual no tenemos constancia o copia del acta de esa reunión. Aunque aquí viene reflejado un pequeño párrafo respecto a lo transmitido en esa reunión, hubiera sido interesante haber tenido el acta de esa reunión para poder haber leído completo la reunión o los puntos relacionados con el mismo. Sobre todo cuando se hace responsable el de coordinador de deporte accidental a don Antonio Ruiz Dieguez, el cual también hace un informe favorable a favor de que viene implementado en la documentación. Así que solicitaría que la próxima vez pues se juntara toda la información necesaria a la que hace referencia a la información. Nada más, gracias. ¿Señor Parrado? Nada. ¿Señor Martínez? Pues señor Sánchez, por cerrar, ¿algo más? Nada más. Bueno, pues votos favorables a la propuesta. ¿Abstención? Pues listo. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4, la aprobación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Coria del Río. Trabajito acostado. ¿Quién interviene? Señora Gracia. Buenos días a todos y a todas. La aprobación de este punto se puede llamar hasta aprobación histórica, porque creemos que tenemos la firmeza que desde 2003 no se había aprobado un documento de la importancia que tiene esta. Además, un documento que viene trabajándose desde hace muchísimo tiempo y que va a dar, obviamente, el inicio de un cambio en la estructura de este ayuntamiento a través de los empleados públicos. Con esta relación de puestos de trabajo hemos intentado realizar una fotografía de la realidad de nuestra plantilla, a la que hemos sumado nuevas plazas,
como bien sabéis, tras la aprobación de la nueva reforma laboral el pasado 31 de marzo de 2022, ha sido un punto de inflexión para poder abordar pequeños problemas y pequeños expedientes que habían ahí sin solución, a no ser que fueran llevados a juicio. Así que, aprovechando toda la coyuntura, pues hemos dado un salto de calidad ante esta relación de puestos de trabajo, en la que vamos a terminar este 2023 con 541 plazas creadas, bueno, en total, perdón, 541 plazas, en las que hemos dado, como digo, un salto de calidad al crear 295 plazas nuevas. Hemos creado por completo el Departamento de Servicio y Ayuda a Domicilio y también hemos creado el área de deporte para la actividad que se emplea todos los veranos allí en el polideportivo. Y también siendo conocedores de la necesidad de complementar algunos departamentos que están cortos de personal por el volumen tan excesivo de trabajo que tiene esta administración, pues también administrativos, trabajadores sociales y TAC, son plazas que hemos creado y esperamos dotar de aquí a estos 4 años siguientes. Este documento ha sido totalmente revisado y consensuado y trabajado con los sindicatos de este ayuntamiento y posteriormente ha sido revisado e informado y trabajado por los técnicos de la casa, que era algo que muchos de los compañeros de la oposición pues requerían en la propia mesa. Así que nada, insisto, vamos a aprobar un documento muy importante y creo que a partir del mismo pues vamos a poder dar solución a distintos problemas que tenemos, como digo, con otras administraciones a la hora de crear plazas nuevas, de ofertarlas, de dotarlas, porque no dejamos de ser un ayuntamiento que tiene que regirse sobre una norma y aunque los que hacen la norma intentan ayudarte, a veces es incongruente que intenten ayudarte de una forma y luego pisarte de otra, que nos obligan a quitar los interinos, pero luego cuando hacemos la oferta nos tumban la oferta, cosas que sigo sin entender. Así que, pues nada, aquí tenéis el documento, tenéis los informes que tanto habéis pedido y espero que todos nosotros como los trabajadores estén contentos con este gran documento. Buenos días. ¿Intervenciones? Señor Bizcocho. Sí, gracias. Para llegar a este punto en el cual se lleva a pleno la relación de puestos de trabajo, que iría enlazado con la valoración de puestos de trabajo, hay que informar a la ciudadanía que esto va tramitado mediante reuniones en la Mesa General de Negociación, la cual he pedido, creo que son multitud de veces ya, que se grabara o que diera constancia de lo que allí se negocia. Porque la palabra consenso, la palabra negociación, pierde su significado en el momento que desde el equipo de gobierno, con su mayoría absoluta, aplasta a muchos de los sindicatos que existen en esa mesa de negociación y muchos de los informes o cuestiones que traslada en los partidos de la oposición. A mí me hubiera gustado que se hubieran grabado para que, en pos de la transparencia, pues se supiera que se negocia ahí. Porque la palabra consenso, pues muchas veces no es la más adecuada a la hora de definir lo que se lleva desde esa mesa de negociación. En esta misma mesa de negociación, en las últimas, pues hay informes de sindicatos que están en contra de esta RPT, hablando de supuestas ilegalidades y un largo etcétera. También muchos de los que hemos estado presentes en esas mesas hemos puesto en duda la elección de antiguos informes o no dado valor a antiguos informes de antiguos interventores de este ayuntamiento respecto a la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, de la relación en los presupuestos de la parte aplicada a los trabajadores, de cómo se eligió una antigua valoraciones o antiguas relaciones de puestos de trabajo,
respecto a la empresa externa que se contrató por parte de este ayuntamiento, en el cual hubo un gasto importante para realizar esta relación de puesto de trabajo y que se guardó en un cajón, al igual que este equipo de gobierno ha dicho que en la antigua anterior a su gobierno existía una relación de puesto de trabajo también guardada en un cajón. Y bueno, hay que explicar a la gente que no es todo tan bonito como aquí se está expresando. Se ha hablado en las mismas mesas de negociación, después de aprobar una estabilización laboral, de funcionalización de los trabajadores laborales. Todo eso se ha puesto sobre la mesa, a lo cual, al menos este que habla como representante del grupo, preguntaba que cómo se va a hacer funcionario un trabajador laboral de este ayuntamiento. Cosas que así se puso sobre la mesa en esa mesa de negociación. Esas son cuestiones que la gente debería saber. No es todo tan bonito en llevar muchos años buscando una RPT y buscando, que sí, que me parece estupendo, que haya una estabilización laboral, que los gastos que se realiza este equipo de gobierno, el anterior, en relación de puestos de trabajo con empresas externas, lleve a buen puerto y haya una especie de marco que sirva para el futuro, para poder sacar plazas, contratar, etcétera, etcétera. Pero el camino no es tan lleno de rosas. Hay muchas más espinas que pétalos en el mismo. Y sobre todo, no todos los sindicatos están de acuerdo con cómo se ha ido llevando este tema y cómo se lleva aquí. Y miedo me da el hecho de que esa solicitud de hacer funcionarios los trabajos laborales de este ayuntamiento, pues se lleva a cabo. Desde mi punto de vista, creo que para ser funcionario, y aquí entre los que estamos hay algunos, que explique cuánto le ha costado ser funcionario público para sacar su plaza. Si ha sido fácil o simplemente ha sido a dedo, le han otorgado la plaza a dedo. Así que, ya digo, vuelvo a decir, a mí me hubiera gustado que todas esas reuniones pues se hubieran grabado y que no hubiera quedado simplemente un acta de conclusiones. Vuelvo a decir, estoy de acuerdo en el que era el momento de tener por fin una RPT, porque creo que es la base fundamental para que no existan más informes de reparo del interventor cuando se hacen contrataciones que no corresponden con la legalidad, como así hemos llevado o hemos sufrido durante todos estos últimos años, gran cantidad de reparos sobre contrataciones. Por ese lado me alegro, pero por otro lado me alegro en cómo se ha ido llevando, sobre todo en la forma, muchas veces. Así que bueno, ahí dejo, que creo que ya quedó claro cuál va a ser mi voto respecto a este punto. Gracias. Señor Parrado. Nosotros también vamos a votar de forma negativa esta RPT por tres razones fundamentales. La primera es que no creemos que sea la RPT necesaria para este ayuntamiento. Lo hemos dicho siempre, creemos que este ayuntamiento tiene que hacer un gran esfuerzo para que haya más trabajadores en los servicios públicos de la localidad, que es para lo que pagan los impuestos los coreanos. El segundo motivo es, como bien ha dicho Juan Antonio, porque no es una RPT desde el consenso, es una RPT que han acordado el equipo de gobierno, Andalucía por sí, con comisiones obreras y UGT. El resto de fuerzas no estamos de acuerdo, tanto sindicales como políticas. Y el tercer punto es porque nos suscita muchas dudas la posible legalidad de esta RPT. A lo mejor por eso la incongruencia de otras administraciones cuando echan para atrás las ofertas de empleo público. Dicho todo esto, creemos que, y aquí creo que el equipo de gobierno nos debe una explicación a los representantes de todos los coreanos y a los coreanos en general, que la base de la RPT tenía que ser esa RPT que costó varios miles de euros a este ayuntamiento de Rodríguez Viñals, una RPT hecha por un ente independiente que llega y, como no gusta a los sindicatos, pues hay que rehacer una. Nosotros entendemos que la RPT
debería ser la base la de Rodríguez Viñal, porque este tipo de asuntos necesita una visión más independiente a la hora de valorar exactamente cuáles son de verdad los recursos que necesita el ayuntamiento. No dudamos en ningún momento de los técnicos de la casa, pero es verdad que todos somos personas y todos trabajamos unos con otros y tienen una serie de implicaciones de muchos años trabajando que no las tendría, y no esto es echar en cara a la profesionalidad de nadie, es la humanidad de todos que tenemos, es la humanidad que podemos tener todos. Pero sí que es verdad que desde un punto de vista independiente pues solventaríamos este problema. Por lo tanto, el voto nuestro es negativo y creo que hemos dejado bastante a las claras porque entendemos que esta RPT no es la que necesita el pueblo de Coria del Río. Sí que es verdad que yo, al contrario que del compañero Juan Antonio, yo sí creo que es necesario una funcionalización, sobre todo del personal de administración, porque estamos en precario con cualquier trámite. Eso sí, tiene que ser una funcionalización con un proceso selectivo y viendo las capacidades y la función. No es por heredar en el tiempo un puesto de trabajo, eso sí, pero en eso es lo único que nos podemos diferenciar un poco de la propuesta que ha hecho Juan Antonio, pero desde luego entendemos que esta no es la RPT que necesita el Ayuntamiento de Coria del Río y por lo tanto vamos a votar en contra. Muchas gracias. Señor Martínez. Sí, bueno, nuestro grupo se va a abstener en este punto. En primer lugar, por la falta de consenso que ha visto, como han comentado los compañeros, pero entendemos que es un documento que es necesario para sacar adelante temas importantes de este ayuntamiento, por lo tanto nos vamos a abstener. Señora Gracia. Bueno, escuchando a los compañeros me queda algo claro. Cuando te pido que hagas algo y lo hago, ahora me lo voto en contra porque, claro, no voy a tener justificación para decir que no dentro de unos meses cuando se vuelvan a venir los presupuestos. Me hace especial gracia la palabra consenso, la palabra que le damos a otros sindicatos. Los sindicatos están para lo que están, para negociar estas cosas. Pueden que no estén de acuerdo todos, pueden que sí, al final hay una mayoría, se aprueba. Es decir, pero además me hace especial gracia que le demos tanta importancia a informes sindicales de sindicatos que no vienen a las mesas de negociaciones a negociar, que es para lo que se viene a esta mesa. Me dice el portavoz de Adelante de Andalucía que se grabe, es que hay un secretario de actas y coge las actas y las aprobamos a la siguiente mesa. ¿Para qué quiere usted grabar? ¿Qué va a enseñar? Porque una mesa de negociación es una mesa de negociación, no tiene que salir pública, es algo que hacen los sindicatos con la presidenta y los políticos que están en este momento en mesa. Y sobre todo, me hace gracia que cojas una cosa y lo hagas como siempre sueles actuar, Juan Antonio. La estabilización no trae la funcionarización. Los sindicatos piden, porque por eso son sindicatos y para eso están, para pedir. Pero luego estoy yo, o estará el compañero o la compañera y la ley que te permita o no dar. En mesa se quedó claro que el funcionarizar no entraba dentro, sobre todo porque la ley no lo permite, de momento. No sabemos qué va a pasar dentro de 3 meses, pero de momento ellos van a tener su fijeza, que es lo que quieren. Funcionarizar, pues estamos hablando ya de los mundos de Yupi dentro de 3-4 años. Me parece un poquito abusivo coger una pequeña cosa que promueve un sindicato y utilizarla como, cuidado, que aquí van a funcionarizar a dedo. El que está aquí a dedo está, y no podemos cambiar el pasado, porque además si está aquí a dedo es porque se le permitía estar a dedo. Ya no se le permite. Desde el 2019 no ha entrado nadie aquí a dedo. Todo el mundo ha pasado por donde tiene que pasar, una bolsa o una oferta de empleo público. Entonces, hijo, deja ya el pasado atrás. Perdón. 2000, antes. Bueno, perdón, 2015. Ha dicho 2019, por Dios, perdón. Alcalde, aquí no se ha enchufado a nadie a dedo. Exactamente, 2015. Vamos a Vale. ser más exactos. Exacto. 2015 Entonces, tampoco. 2013. Por lo menos de que yo soy alcalde. Perdón, yo he hablado de que soy delegada porque llevo más un poco el...
Exactamente. Entonces, parece que repetimos siempre los mismos argumentos cuando los argumentos ya dejan de ser argumentos. Es que no los hay. Los reparos, ya con las bolsas creadas no hay ni reparo. Hemos ido subsanando y mejorando un área que ha estado muy olvidada, muchísimo. Y a la que estoy muy orgullosa de haber estado estos 4 años porque hemos avanzado muchísimo. En cuanto a la RPT de Viñales, lo hemos repetido muchísimas veces en mesa. Algo que no se ha aprobado y se ha negociado hasta la saciedad no existe. No existe. Y la base de esa RPT de Viñales es la que está aquí, perfeccionada, hablada, tratada, supervisada y llevada a la actualidad. Porque la otra decían los sindicatos que tenían errores. Si los propios sindicatos no pueden dar su opinión ante una RPT cuando son los perjudicados de la misma, ya me dirá usted. En fin, entonces, sí que estoy orgullosa de estas herramientas, porque la última que se conoce es de 2003, y de 2003 a ahora pues ha llovido mucho. Así que sí es para estar contenta, sí es para estar orgullosa, y sobre todo sí es para que también lo estén los trabajadores, porque obviamente muchos de ellos estaban ya ansiando esto, y ya estamos trabajando en lo siguiente, que también es lo más arduo, que es la VPT. Así que estoy dispuesta a seguir adelante. Muchas gracias. Supongo que hay un segundo turno. No. Pues nada, votamos la RPT. ¿Votos favorables a la propuesta? ¿Abstenciones? ¿Y votos contrarios? Bueno, pues queda aprobada la RPT. Por fin. Pasamos ahora al punto número 5, que es la modificación de la ordenanza fiscal número 4, reguladora del ICIO, del Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras. Señor Sánchez. Sí, en este caso el punto 5 y el 6 es básicamente lo mismo, aunque en 2 ordenanzas distintas, y lo que hacemos es adaptarnos a la nueva normativa urbanística que hay, tanto a la lista como a la Ley de Impulso, Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, etcétera, modificando algunos reglamentos, pero únicamente a efectos formales, no entrando en el fondo, porque si entráramos en el fondo pues no valdría, como la propia Dirección General de Tributo dice, que hacerlo antes del periodo establecido, marcado legalmente. Por lo tanto, es una cuestión meramente formal de adaptar los nombres a la nueva normativa. ¿Alguna intervención al respecto? Entiendo que la aprobamos. Pues votamos. ¿Votos favorables a la propuesta? ¿Abstenciones? ¿Abstención? Sí. Se repite la votación en el siguiente punto, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Pues pasamos al punto número 7, que es la modificación presupuestaria, suplemento de crédito. Señor Rodríguez, tiene usted la palabra. Lo que traemos a pleno se trata de aplicar el remanente que ha sido por más de 5 millones de euros, pero Hacienda no nos permite la aplicación total de ese remanente, hay que dejar una parte para cuestiones que entiende la Hacienda General que son de difícil aplicación y hay una reserva ahí por prudencia, y entonces esos 4 millones y bastante que vamos a aplicar de remanente se va a hacer como suplemento de crédito en este caso, y en el siguiente punto como créditos extraordinarios, aplicándolo a partidas que ya están, pero que se implementan para que cubran las necesidades que el equipo de gobierno entiende que debe estar abonando. ¿Ya? Sí.
María, menos es más. ¿Intervenciones? Señor Bizcocho, adelante. Sí, ha dicho, se implementan para cubrir necesidades. En el pleno anterior he repetido varias veces que cuando uno tiene un presupuesto y lo lleva a pleno, entiende que es el presupuesto necesario para cubrir las necesidades de este municipio, según las prioridades del equipo de gobierno. O sea, si en el presupuesto, el mejor de la historia, se cubrían las necesidades, ¿por qué es necesario estos 5 millones de euros para cubrir necesidades? ¿Por qué es necesario implementar las aplicaciones para que se lleven a cabo, para que se ejecuten? Y simplemente empiezo a leer 3 de ellas, las 3 primeras, sin entrar en el resto, porque no tenemos tiempo para valorar qué necesidad hay de cada aplicación por cada punto de ese incremento presupuestario, porque estamos hablando del incremento en el presupuesto. Atención protocolaria y representación de órganos de gobierno, se implementa. Publicidad y propaganda de órganos de gobierno, radio, medios de comunicación, etcétera. Otros gastos diversos, catálogo, eventos, Corea-Japón, bla, 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 bla. Así, un listado enorme. Aquí un listado enorme de suplemento de crédito en el cual se lleva esos 5 millones de euros. La pregunta es, en ese presupuesto maravilloso que vendíais diciendo que Coria estaba cubierta sus necesidades con vuestras prioridades, ¿era mentira? ¿Era necesario estos 5 millones de euros para que el presupuesto no tuviera un desequilibrio presupuestario o desequilibrio económico? Porque lo que no entiendo es, tanto que se vende el remanente de tesorería para diferentes cuestiones, al final vemos que se implementan en lo que el presupuesto supone que ya cubría. Entonces me surge una duda. ¿En realidad el presupuesto cubría las necesidades o era necesario estos implementos de 5 millones para cubrir las necesidades? O sea, esa es la primera duda que a cualquiera que lea el documento pues le llega. Y además cuando dice se implementa en cubrir necesidades, si ya la misma frase dice que antes no estaban cubiertas. Entonces la cuestión es, o tan malos eran los presupuestos que nos ha intentado vender que en realidad esos presupuestos no eran los adecuados porque era necesario este implemento de crédito, o es que os habéis gastado ya el presupuesto en estos meses en campaña y son necesarios 5 millones para en realidad ejecutar el presupuesto que vendieron en enero. Esa es la pregunta. Así que espero respuestas. Gracias. Señor Parrado. Bueno, como bien se ha puesto aquí de manifiesto, yo creo que hoy en este plenario ha ocurrido algo insólito. El equipo de gobierno ha aprobado un presupuesto y exactamente unos 20 minutos después tiene que implementar 5 millones de euros porque ese presupuesto en 20 minutos está desfasado. Nosotros entendemos que si esta ampliación de crédito hubiera sido para alguna actuación en concreta y no en su mayoría como es, para utilizarla en el gasto corriente, pues podría tener algún sentido. Pero traer, que no son unos miles de euros, 200, 300 mil euros, son 5 millones de euros, que es prácticamente un 20% del presupuesto municipal. Traerlo para que el presupuesto pueda ser real, aquí hay dos consideraciones. Primero, que el presupuesto que se aprobó no era tan bueno y, como he dicho, prácticamente en 20 minutos, de forma formal, ¿no?, de forma real, pues en 2 meses, pues ya es un presupuesto que sea el mismo equipo de gobierno lo ha catalogado, que es un presupuesto irreal, como nosotros decíamos aquí en este pleno. O la otra cuestión es lo que ha dicho Juan Antonio, que el aumento de gastos en periodo preelectoral de este ayuntamiento pues se ha llevado por encima pues la estabilidad presupuestaria que tenemos. Y
Yo no voy a utilizar palabras mías, yo voy a utilizar las palabras que la intervención pues ha dicho en su informe y que deja muy a la clara cuando habla que la suma de los capítulos del 1 al 7 del presupuesto de ingresos es inferior a la suma de los capítulos del presupuesto de gastos. Es decir, los ingresos del presupuesto son insuficientes para financiar los gastos de los mismos capítulos de este presupuesto, lo que representa una situación de déficit presupuestario. Es decir, hicieron un presupuesto que a los 2 meses ya tiene un déficit presupuestario. Y continúa. En consecuencia, con base en los cálculos detallados, esta entidad, el Ayuntamiento de Coria del Río, presenta necesidad de financiación en más de 3.800.000 euros. Esto no son palabras de Andrés Parrado ni del Grupo Municipal Popular, son extractos literales del informe de intervención, que continúa y dice que el uso del remanente de tesorería para financiar modificaciones presupuestarias podría suponer un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. O habla también de que este incumplimiento de esta estabilidad presupuestaria podría romper también las reglas del gasto. Por tanto, entendemos que o mentían antes, o mienten ahora, o habrá que explicarlo, porque es que no es una cantidad baladí, es que no son cientos de miles de euros que se ha podido ir en 2 o 3 meses, son 5 millones de euros. Por lo tanto, nosotros no podemos votar favorablemente, a no ser que se nos explique detalladamente por qué, a qué se debe esos cerca de 4 millones de déficit que tiene el presupuesto municipal en apenas 2 meses, como bien deja a las claras el informe de intervención. Muchas gracias. Señor Martínez. Nosotros, al igual como han dicho los compañeros, vamos a votar nuestro voto en contra. Señor Sánchez. Sí, aquí afortunadamente lo que no hay es déficit económico. No sé mental o de otro tipo, pero económico no. Están ustedes hablando como si aquí lo que se trae es pedir un préstamo. No, ¿saben lo que estamos hoy trayendo aquí? El remanente líquido de tesorería para gastos generales. No mientan más intentando mezclar, porque o demuestran la ignorancia supina que tienen o demuestran la mala leche que tienen de querer mentir punto tras punto. Miren ustedes, lo que estamos trayendo aquí no es un préstamo, para empezar. No hay que ir corriendo a pedir 5 millones de euros para cubrir el presupuesto. Presupuesto excelente. Y hoy lo que hacemos, gracias a la buena gestión de este equipo de gobierno, es que sea requete mejor. Que sea el requete mejor presupuesto que se puede hacer en este ayuntamiento. No sé si algunos añoran que fuéramos al Banco Santander a pagar los 5 millones en vez de reinvertirlo en las calles. El PP sí, segurísimo que el PP quiere, porque en el punto anterior lo ha dejado de manifiesto, ha dicho que aquí los malos son los sindicatos, con lo cual los buenos son los empresarios. Es lo que ha dicho hoy aquí el Partido Popular de Coria. Y a lo mejor esa es la añoranza, que preferían ir a pagar a sus jefes de fila. Nosotros sí que le digo una cosa. Afortunadamente, nuestra buena gestión no nos lleva a imitar al que, según el señor Parrado, ha sido el mejor ministro de Hacienda de la historia. Un tal Rodrigo Rato, que no sé si ya salió de la cárcel o no. Afortunadamente no tenemos que poner como modelo a Rodrigo Rato. Señor Parrado, el señor José María Rodríguez es mucho mejor que el señor Rodrigo Rato a pagar la deuda, y la buena gestión hace que demos aquí hoy remanente positivo y lo podamos reinvertir. Porque ¿qué pasaba aquí hasta el 2018? Que este punto hubiera sido en su contrario. Hubiéramos tenido que traer un remanente negativo y haber quitado partidas, haber dejado de prestar servicio, haber dejado de hacer una pista de atletismo, de un estadio deportivo, etcétera, 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 que es lo que hemos hecho con los remanentes desde que los damos positivos hace algunos años, gracias a la buena gestión
de Modesto González. Y como digo, lo que estamos reinvirtiendo, aplicando a estas partidas, no es un préstamo, afortunadamente, eso ya pasó a la historia, sino el ahorro por la buena gestión que ha hecho este equipo de gobierno en la hacienda pública municipal. Porque, claro, a lo mejor a ustedes lo que de verdad le da coraje es que se vayan a poner 100.000 euros en equipamiento y maquinaria de instalaciones deportivas, después de todo lo que ha gastado el delegado en los años que lleva. O lo que más coraje le da es 269.000 euros en reparación, mantenimiento y conservación de obras de vía pública. O en parques y jardines 275.944 euros. O en inversiones en edificios 108.000. De eso no hablan. Usted dice, no, es que va a poner, fíjense, coreanos y coreanas, que vaya a la cárcel Alcarde hoy mismo, 2.000 euros en protocolo. O sea, qué gran delito acaba de cometer el señor Modesto. De 5 millones es que se le ocurre poner 2.000 euros en protocolo. Señor Modesto, usted, mala persona, muy mala persona. Por lo tanto, termino como empezaba. No estamos pidiendo un préstamo, que no sé si es por confusión, por error o por mala idea, por lo que aquí se habla como se habla. Estamos reaplicando los dineros del remanente positivo de tesorería, que como digo, hasta hace muy poquito hubiera venido negativo y hubiéramos tenido que pelearnos los delegados para que no nos quitaran este dinero de nuestras partidas. Aquí lo que estamos haciendo es reaplicando, suplementando las partidas que iban en ese magnífico presupuesto que ahora se va a convertir en el requete mejor. Segundo turno. Señor Bizcocho, tiene usted la palabra. Sí. Vamos a ver si es que lo explico como tengo que explicarlo. Porque estamos acostumbrados a que nos venda humo el portavoz del equipo de gobierno y que cuando se le pregunte por los romanos me hable de los griegos. Aquí estamos centrándonos en que cuando se llevó a pleno el presupuesto inicial de este ayuntamiento, se cubrían unas necesidades con un aporte económico. Eso es lo que estamos hablando. Aquí no se habló de la mitad de lo que se vaya a necesitar para parques y jardines, cuando pasen unos meses, nos va a ingresar dinero, nosotros mismos, que sí, que es remanente, tesorería, líquido, etcétera, etcétera, para adecuar parques y jardines. Eso no se dijo aquí. Aquí se dijo equilibrio presupuestario, ingresos y gastos, y con eso cubrimos las necesidades de este ayuntamiento. Aquí no se dijo, vamos a cubrir las necesidades de este ayuntamiento con estos presupuestos más el remanente. Eso es falso. Aquí en ningún momento se dijo que el presupuesto maravilloso que traíais aquí necesitaba de un implemento de esos 5 millones de euros. Pero es que eso choca con el informe del señor alcalde, donde dice, para poder llevar a cabo el cumplimiento de dichos costes, los créditos existentes en el estado del gasto del vigente presupuesto son insuficientes. Que no lo digo yo, que lo dice el alcalde, tanto a nivel concepto o aplicación presupuestaria como a nivel de vinculación jurídica. O sea, que ya sabíais que los presupuestos eran insuficientes, que nos estabais engañando a nosotros, a todo el pueblo, diciendo que llevabais unos presupuestos que ya a priori sabíais que eran insuficientes, que no ibais a cumplir lo que estabais diciendo que ibais a cumplir. Esa es la realidad. Uno no llega en un presupuesto una familia pensando en lo que le va a tocar la primitiva. Pues si me toca la primitiva, pues entonces este mes comemos. No, se llega a los ingresos que lleva una familia, y respecto a esos ingresos se hacen unos gastos prioritarios. No se piensa en los posibles. Pero es que ustedes ya sabíais de que existían esos posibles. Ya sabíais que teníais 5 millones para gastar. Y ya sabíais que esos presupuestos eran insuficientes. Que existía un desequilibrio, tanto a nivel de concepto como a nivel de vinculación jurídica. Nos mentisteis a la cara.
a nosotros y a todo el pueblo de Coria, diciendo que los presupuestos eran súper maravillosos, que era lo mejor de la historia, equilibrio presupuestario. Después nos encontramos informes del señor interventor y del alcalde diciendo que no, que había que cumplir en muchos casos, con conceptos de carácter prioritario, pero que los presupuestos eran insuficientes. A mí me da igual cómo lo venda la película del oeste que me quiera contar. La realidad son los papeles, y los papeles pone lo que pone. Habéis engañado al pueblo de Coria desde enero. Y ahora la cuestión es, ¿a sabiendas? ¿O es que el dinero que teníais para los presupuestos ya lo teníais pensado para hacer un gasto excesivo en estos meses de cara a una precampaña electoral, para decir que bien, cómo vamos a levantar obras a las calles de Coria haciendo obras, inaugurando cosas? Que, por cierto, señor Bizcocho, termino, como consejo, en campaña electoral no se pueden inaugurar obras, ni decir que se inauguran cosas. Cuidado con las cosas que se publican, aviso, porque después la Junta Electoral entra y denuncia. Así que, terminando, no mientan más, no cuenten más películas. Nada más, muchas gracias. Señor Parrado. Al portavoz del equipo de gobierno no le hemos pedido insultos ni descalificaciones, no vamos a bajar al barro con usted. Le hemos pedido explicaciones, que nos explique si es verdad esto lo que dice el señor interventor, que los ingresos son insuficientes y que esta entidad presenta una necesidad de financiación de más de 3.800.000 euros, ¿verdad? Casi 900.000, porque es 3.899.127,87 céntimos de euros. Por lo tanto, por favor, yo sé que estamos en campaña electoral y que a usted le gusta hablar mucho de mí y demás, pero bueno, aquí yo lo que quiero es que nos dé explicaciones de a qué se ha debido este gran desajuste, porque convendrá conmigo que es un gran desajuste. Después, mire, con José María me une una buena relación, aunque algunas veces nos hayamos tirado los trastos aquí. Y ha sido un buen delegado de Hacienda mientras ha llevado adelante pues las líneas básicas del ministro de Hacienda, que no era el señor Rato, sino era el señor Montoro. En cuanto ustedes lo han obligado a tirarse al charco con medidas populistas y electoralistas, pues se producen estos desajustes graves. Y por último, por favor, no queramos hacer aquí demagogia diciendo el remanente es gracias a nosotros, no. El remanente de este ayuntamiento es gracias a que los coreanos han seguido pagando o tienen un nivel importante de impuestos que no se le ha bajado, y viendo las cantidades del remanente se le podría haber bajado, y a costa de haber reducido sus servicios, a costa de que no haya barrenderos suficientes, a costa de que no haya servicios de mantenimiento suficientes, a costa de que no estén los servicios del pueblo como deberían estar. Y es una pena que este gobierno haya ido guardando dinero durante 4 años para ahora hacer una campaña electoralista diciendo que voy a gastar y voy a hacer, y voy a hacer, y voy a hacer, y durante 4 años los coreanos, que son los que han creado ese remanente a base de pagar impuestos y de no recibir los servicios que deberían haber recibido, lo han creado. Por lo tanto, le vuelvo a repetir, lo que queremos son explicaciones. ¿A qué se debe que esta entidad presente una necesidad de financiación en más de 3.800.000 euros y que estemos en riesgo de, como dice el señor interventor, de un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria? Muchas gracias. Señor Sánchez. Sí, gracias a los coreanos, el señor Modesto González tiene mayoría absoluta y usted no ha podido subirle el IBI el 100%. Bajar de impuestos habla usted, de verdad, señor Parrado. Usted que permitió aprobar aquí el plan de ajuste con una subida lineal del 10% cada año, 10 años, 10 por 10, hasta donde yo sé es 100. El 100% le ha subido usted a los coreanos y coreanas el IBI. Y no lo ha podido usted materializar gracias a que el señor Modesto González sacó mayoría absoluta.
porque usted lo primero que exigía en nuestro equipo de gobierno era cumplir el plan de ajuste. Cuidado que nos llevan al juzgado, que está usted ahora muy de moda yendo a los juzgados. Pide usted no insultar, pero usted se va a la fiscalía, usted denuncia. Eso es que nos llevamos bien. Eso es buen rollito, ¿verdad? Irse a denunciar a la gente, es de buen rollito y llevarse estupendamente con la gente. Pues mire usted, le vuelvo a repetir. O déficit o superávit, las dos cosas, como usted acaba de decir, mentira, mentiroso. Porque si la gestión es déficit, no puede ser superávit. Entonces, si estamos guardando o estamos gastando para las elecciones, no puede haber o déficit o superávit. Son incompatibles. Y vuelvo a repetir, gracias a la buena gestión de este equipo de gobierno, afortunadamente desde hace pocos años hay superávit. Y hoy aquí no viene un préstamo. Hoy lo que viene es reinvertir la buena gestión de este alcalde. Reinvertir en humo. ¿Usted corre la pista de atletismo en humo o es realidad, señor Martínez? ¿Los que juegan al baloncesto es humo o es realidad, señor de Podemos, adelante Coria, adelante Andalucía? O de, como no tengo gente para la lista, ya no me presento. Mire usted, esa es la realidad, no es humo, es absoluta realidad. No estamos hablando de humo, estamos hablando que la gente vaya a los polígonos, que la gente vaya a las instalaciones deportivas, a las instalaciones culturales. Esa es la realidad. Y un presupuesto excelente, gracias a la buena gestión de este alcalde, se va a convertir en súper excelente. Mentir, que vayan los coreanos y compruebe si miente el alcalde cuando dijo que iba a ser una pista de atletismo, si iba a ser un pabellón o si iba a conseguir pagar la terrible deuda con la que accedió a la alcaldía. La verdad es lo que hoy traemos aquí, que afortunadamente no traemos remanente negativo, que eso sí que rompe las reglas de gasto, la estabilidad y todo, que por cierto, yo no sé en qué mundo viven ustedes, siendo representantes públicos están congeladas, pero ese es otro tema, y al año que viene se volverán a poner de aplicación, según dice la Unión Europea, pero al día de hoy están congeladas. Pero en cualquier caso, si se incumplieran, es porque dábamos déficit, no porque dábamos superávit. Y por lo tanto, esa es la realidad que hoy traemos al Pleno. Debe acabar. Lo que traemos al Pleno, porque hay que leerlo todo, aquí se habla parcialmente porque conviene. Y, por ejemplo, lo que dice el alcalde en su propuesta es, dada la necesidad de continuar proyectos o programas, es decir, que vamos a seguir invirtiendo, que vamos a seguir mejorando Coria y que vamos a seguir, evidentemente, realizando la gestión que los coreanos y coreanas quieren, que es la que luego reflejan en las urnas. Bueno, pues votamos la propuesta, el punto 7, votos favorables a la propuesta. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Muy bien. El punto 8 es una continuación del tema del remanente. ¿Abrimos debate? ¿O votamos directamente? Votamos, ¿no? Votamos. ¿Votos favorables a la propuesta? ¿Votos contrarios? Si tú... Bueno, pasamos al punto 9, que es la propuesta de alcaldía sobre calificación de VPO. Señor Sánchez, tiene usted la palabra. El Ayuntamiento ha procedido hace pocas semanas a la recesión de la urbanización Las Palomas, donde se ubica una parcela de cesión obligatoria del 10%, la cual se van a destinar a la construcción de 61 viviendas de protección oficial para los coreanos y coreanas. Lo que traemos en esta propuesta es iniciar los trámites para obtener la calificación por parte de la Consejería, que es la que tiene que calificarlos, y en este caso pues lo que traemos es, punto primero, acordar destinar la finca 14, manzana RB02, sector SAU, R2 a R2 PP, sector 2 del Patrimonio Municipal de Suelo, finca registral 22.281, a la construcción de 61 viviendas de protección oficial.
Segundo, que por los servicios técnicos municipales se inicien los trámites para obtener la calificación de la vivienda protegida conforme a la ley. Tercera, que se proceda a publicar que la selección de adjudicatarios se realizará atendiendo al Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda para que se inscriban las personas interesadas en el mismo y publicar estos acuerdos en el tablón de anuncio municipal físico y digital, así como en el boletín oficial de la provincia. El punto tercero es esencial. Son muchas las personas que se acercan al ayuntamiento para ver cuándo se iban a construir viviendas de protección oficial a un precio barato o asequible para los coreanos y coreanas que lo necesiten. El acceso a la vivienda es un derecho fundamental, tanto no solo porque lo reconozca la Constitución y las demás leyes, sino vitalmente, y por lo tanto era obligación de este ayuntamiento, en el momento que recuperáramos el patrimonio municipal de suelo que un día se perdió, destinarlo en primera medida a la construcción de viviendas de protección oficial. Asimismo, las mismas irán destinadas en un 50% al régimen general y al régimen especial y, como digo, el punto tercero es esencial y es que quienes no estén inscritos en el registro público municipal de demandantes de vivienda no tendrían acceso a esta vivienda. Por lo tanto, instar a los coreanos y coreanas que no lo hayan hecho aún a que procedan a su inscripción antes de que se realicen los sorteos, etcétera, para una vez construida la vivienda. ¿Intervenciones al respecto? ¿Señor Bizcocho? No. ¿Señor Parrado? Solo una pregunta también, una aclaración. ¿Algunas de estas viviendas se van a destinar a alquiler? Lo digo porque en el momento que estamos es complicado, aunque sean de VPO, adquirir créditos bancarios y entiendo que sería importante que parte del parque de protección oficial fuera de alquiler, de un alquiler que vendría bien. Primero, sobre todo para los jóvenes, que son gente que se quieren emancipar, pero a lo mejor no quieren hacer un proyecto que sea su vivienda, y sobre todo porque vendría bien para bajar un poco los niveles de lo que son los alquileres, que están también en niveles importantes. Entonces, entendemos desde el Partido Popular que es muy importante que no solo sea todo el parque de vivienda en propiedad, sino que parte, o al menos la mitad, fuera pues dedicada a alquiler también oficial público, por estos dos motivos, porque llegaríamos a un grupo de población que está demandando este tipo de vivienda y sobre todo porque ayudaríamos también a bajar, digamos, el nivel de altos arrendamientos que existe en la actualidad. Muchas gracias. Señor Martínez. Pues señor Sánchez. Sí, eso deberá de calificarse o de determinarse en un momento posterior a lo que estamos haciendo, es iniciando los trámites. En cualquier caso, pues también ya adelanto que estamos en conversaciones para conseguir más terrenos para viviendas públicas en Cerro Saba, en su fase Río Pudio y en algunos otros sectores, y por lo tanto no habría problema de que alguna de, o en esta, si es posible, o en alguna de estas otras viviendas que se van a construir por el ayuntamiento, pues recogerlo. ¿Algo más? Yo creo que además es fundamental lo que propone en cuanto a la posibilidad de eliminar infraviviendas en nuestro municipio. Tenemos las prefabricadas, tenemos la variedad del Pozo, en fin, zonas donde hay pues inquilinos que no van a poder comprar una vivienda en circunstancias normales, por desgracia. Bueno, pues votos favorables a la propuesta. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos y creo que ya no vamos a tener más plenos, así que daros a todos las gracias por el talante que creo que hemos mantenido durante todos estos 4 años. Los últimos meses, bueno, ya estamos en época electoral, pelillos a la mar y espero pues que las elecciones, pues ya está, dicten sentencia, ¿no? Como se suele decir. Que Dios reparte suerte. Muchas gracias a todos y nos vemos en las calles.